Vamos a ver cómo se hace este punto calado en crochet tunecino. Necesitamos montar un número de cadenetas múltiplo de 9. Es un zigzag vertical y cada motivo del zigzag ocupa 9 cadenetas de base. O sea, montar un múltiplo de 9 más 2 cadenetas para los bordes. Y vamos a empezar. Bien, tengo aquí montados 11 puntos, 9 para el motivo y 2 para los bordes. Y tengo hecha la primera pasada de ida, que es normal coger un punto en cada cadeneta. Y ahora, donde empieza el calado ya es en la pasada de vuelta. Cerramos el del borde y cerramos uno, dos, cadeneta, cerramos 2 puntos juntos, cadeneta, cerramos 2 puntos juntos, y cerramos 1, 2, 3 y el del borde. La siguiente pasada de ida es coger un punto en cada barra vertical y hacer un punto lleno debajo de la cadeneta que hicimos en la pasada de cierre anterior. Cogemos 1, 2, 3, estos 2 puntos son un solo bucle, punto lleno debajo de la cadeneta, y este segundo grupo de 2 puntos juntos lo cogemos retorcido, lo estiramos así un poco porque tenemos que meter el ganchillo de izquierda a derecha, lo sacamos así hacia arriba, cogemos hebra y sacamos un bucle. Cogiéndolo así retorcido, lo que estamos haciendo es enviarlo hacia la derecha. Punto lleno debajo de la cadeneta y punto simple hasta el final. Pasada de vuelta, cerramos el borde y cerramos 1, 2, 3, cadeneta, cerramos 2, cadeneta, cerramos 2 y cerramos los que quedan, 2 y el borde. Pasada de ida, el borde y 1, 2, 3, punto lleno, y en este grupo de 2 puntos cerrados juntos, que es el segundo, lo hacemos retorcido. El primero lo cogemos normal y el segundo retorcido. A ver si lo veis.
primer grupo de 2 normal y segundo grupo de 2 retorcido para que vaya hacia la derecha. Punto lleno y punto simple hasta el final. Pasada de cierre. Uno, el borde y 4, cadeneta, cerramos los puntos juntos, cadeneta, cerramos los puntos juntos y cerramos los dos últimos. Pasada de ida, borde 1, el primer grupo de 2 puntos juntos normal, punto lleno debajo de la cadeneta y este grupo que es el segundo lo cogemos como para punto simple retorcido. Punto lleno y punto simple hasta el final. Pasada de vuelta, el borde y 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta, cerramos 2 juntos, cadeneta, cerramos 2 juntos y cerramos el último. Pasada de ida, primero primeros 2 puntos juntos normal, punto lleno, segundos 2 puntos juntos retorcidos, punto lleno y punto simple hasta el final. Y como veis ya se va formando aquí el calado hacia la derecha. Ahora vamos a empezar a torcer hacia la izquierda. Empezamos. Cerramos 1 y cerramos 1, 2, 3. Cerramos 2 puntos juntos, una cadeneta, 2 puntos juntos, una cadeneta y cerramos los 3 últimos puntos. Pasada de ida de la siguiente vuelta, puntos en las barras verticales, punto lleno en la cadeneta, en este primer grupo normal, punto lleno y este segundo grupo normal también, porque ahora vamos hacia aquí
no tenemos que llevarlo hacia allí. El punto retorcido se coge solo cuando la diagonal va hacia la derecha. Y punto normal hasta el final. Bien, pasada de vuelta, cerramos 1 y cerramos 1 y 2. Dos puntos juntos, cadeneta, dos puntos juntos, cadeneta y cerramos 1, 2, 3 y el último. Pasada de ida. Punto en las barras verticales, punto lleno en la cadeneta, punto en estos dos puntos cogidos juntos, punto lleno, un punto en este grupo de dos y cerramos hasta el final. Antes íbamos hacia la derecha, ahora vamos así. Y seguiríamos así hasta la vuelta número 8, en que completaríamos el dibujo y volveríamos a ir hacia la derecha. Como esto está en el patrón que podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción del vídeo, no voy a seguir porque si no se alarga demasiado, pero recordad, cuando la diagonal va hacia la derecha, el segundo grupo de dos puntos cerrados juntos hay que cogerlo retorcido para que vaya también hacia la derecha. Y una vez que hacemos el vértice del zigzag y vamos hacia la izquierda, se cogen normal, como si fuesen dos puntos juntos simplemente. Y el resultado sería así. Estos son dos motivos y aquí solo hice uno para abreviar. Recordad, podéis descargar el patrón desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.